Entiendo. Qué emoción. Perfecto. Estamos al aire. Bienvenidas a todos y todos. Muchas gracias por estar acá. Hoy nos convoca nuestro primer espacio de trabajo sobre el seminario web Derechos Culturales, Diversidad de Expresión e Identidad de Género, como parte del proceso Miradas desde la Diversidad, nuestro ciclo de mesas de trabajo con grupos focales hacia la construcción de la Carta de la Ciudad de San Luis Potosí por los Derechos Culturales. Yo soy Gerardo, secretario técnico de la iniciativa UNESCO San Luis, y hoy nos acompaña un panel de lujo, además de nuestras anfitrionas, la maestra Olga Palacios y la arquitecta Cecilia Padrón. Bienvenidas. A quien cedo también la palabra para presentar a justo nuestros panelistas y nuestro espacio de trabajo del día de hoy. Olga, por favor, adelante. Pues es un gusto enorme poder compartir estos espacios en estos tiempos complicados, pero que no nos detienen a estar cerca. Y sí, como lo comentaste, nos encontramos en este seminario web Derechos Culturales, Diversidad, Expresión e Identidad de Género, en este ciclo de mesas de trabajo focal miradas desde la diversidad. Hoy nos acompañan tres personas que van a contribuir mucho a la discusión precisamente de estos temas. Antes me gustaría dar las gracias a la Dirección de Cultura del Gobierno Municipal de San Luis Potosí y bueno, también extender nuestro agradecimiento por la invitación, esto es a la Coordinación Municipal de Derechos Humanos, asimismo también pues a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, a oficinas de UNESCO en México que han sido partícipes de este proceso y quienes nos acompañan el día de hoy como personas conversadoras es Regina Arauz, internacionalista perdón, y abogada por el ITESO y maestrante en gestión del desarrollo sostenible por la Sunway University. Es coordinadora de asuntos internacionales de la Red Mexicana para el Servicio Público, organización no gubernamental que busca fortalecer a las instituciones públicas a través de la perspectiva y empoderamiento de las juventudes. Fue representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas como delegada juvenil. También fue coordinadora de agenda de Pedro Kumamoto en su candidatura independiente al Senado de la República. Además, es perito traductor, promotora de la cultura de la paz y poeta con 6 libros publicados. Y bueno, cree firmemente en la escritura como herramienta cultural y como un vehículo necesario para la construcción de la paz. Y pues bueno, actualmente es consultora y analista política. Su área de expertise, la misma que ha desarrollado en espacios como la Embajada de México, en Grecia, el Observatorio Legislativo del ITESO y en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Bienvenida, Regina Arauz. Asimismo, nos acompaña Andrés Treviño Luna, guanajuatense y jalisciense. Estudió las carreras de Relaciones Internacionales y de Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESU. Cuenta con estudios superiores en políticas públicas y gobierno por la Universidad de Guadalajara. Ha facilitado espacios de discusión, aprendizaje y fortalecimiento de capacidades sobre los derechos de las personas LGBTIQ+. Cuenta con la amplia experiencia como consultor en materia de políticas públicas locales y legislación. Asimismo, es profesor de educación media superior. Y bueno, actualmente se encuentra al frente de la Dirección de la Diversidad Sexual de la Secretaría General del Gobierno del Estado de Jalisco. Este es un espacio de reivindicación histórica que trabaja precisamente por garantizar la inclusión a la población LGBTIQ+, en las políticas y acciones del gobierno del Estado. Y quien nos acompaña para moderar este espacio es licenciada en Derecho y maestrante en Derechos Humanos, es Iris Alejandra Hernández, y bueno, estudia precisamente maestría en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, además de ser educadora integral en sexualidades por la Universidad Pedagógica Nacional. Participó como integrante de la Mesa Interinstitucional de Atención de a la Alerta de Violencia de Género de San Luis Potosí. Forma parte del Observatorio de Participación Política de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí en representación de Yo Soy AC y colabora en la Colegia Temis, una colectiva de mujeres abogadas dedicadas a la defensa y representación legal de las mujeres y grupos de vulnerabilidad para lograr el reconocimiento y ejercicio pleno de sus derechos. Es importante colocar que este es un espacio precisamente para
pues presentar reflexiones sobre las capacidades precisamente de la herramienta Libres e Iguales del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y precisamente este intercambio de puntos de vista respecto de los alcances, los retos, barreras y oportunidades que esta herramienta Libres e Iguales se presenta en el plano internacional para México, es un punto importante de discusión respecto de la conformación ahora de la Carta por los Derechos Culturales en el municipio de San Luis Potosí. Y solamente para dar pauta al programa, solo me gustaría colocar que precisamente la Declaración Universal de Derechos Humanos coloca una situación muy importante. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y es precisamente lo que nos tiene aquí. Hablar de cuáles son esas actitudes violentas en contra de los derechos de las personas, las brechas de desigualdad, de discriminación, en contra precisamente de la diversidad, de la identidad y expresión de género de las personas LGBTIQ+, que precisamente por esta situación no dejan de ser personas. Y pues bueno, agradezco muchísimo la participación y encontrarnos aquí presentes, y pues bueno, cedo el uso de la voz a mi compañera Cecilia. Hola, gracias Olga. Muy buenas tardes a todas y a todas, todes, todos que estamos aquí reunidos. Me da un enorme gusto poderlos saludar. Gracias a la gente que nos está acompañando vía Zoom, y también a todas aquellas personas que se conectan por nuestras redes sociales. Hoy retomamos el diálogo hacia este seminario web Derechos Culturales, Diversidad, Expresión e Identidad de Género, desde nuestras mesas de trabajo Miradas de la Diversidad. Quiero darle las gracias, por supuesto, a Olga Palacios desde la Coordinación Municipal de Derechos Humanos y a todo su equipo por su extraordinaria labor y acompañamiento para poder realizar hoy este seminario. Gracias, Olga. Por supuesto, la bienvenida a Regina Arauz, Andrés Treviño. Es un enorme gusto tenerlos conectadas acá. Gracias. Iris, muchas gracias. Es un honor que hayas aceptado nuestra invitación a moderar este importante diálogo hoy, después de que la pandemia nos llevara a ponderar la reprogramación de nuestras actividades hacia la construcción de la Carta de la Ciudad por los Derechos Culturales. Pues bueno, finalmente podemos realizar esta mesa de trabajo pendiente. Y bueno, pues mencionarles, por supuesto, la importancia que tiene este ejercicio del día de hoy, como muchos otros que hemos estado realizando con otros grupos vulnerables. Recién el sábado nos reunimos con las mujeres, estuvimos hablando ya también con niñas, niños y adolescentes. Continúa nuestro diálogo con grupos originarios, con personas adultos mayores que están confinadas en casa. En fin, pues un trabajo que concluirá hacia finales de noviembre. Finalmente el proceso de recabar las voces de todas, todos y todes aquellos que tienen algo que decir respecto al ejercicio de los derechos culturales en nuestro territorio. La Carta por los Derechos Culturales en San Luis Potosí, recordarles que es un documento vinculante, anclado al plano internacional para el fortalecimiento de las capacidades culturales locales. Está impulsado codo a codo con la UNESCO México, con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el programa Ibercultura de la Secretaría General Iberoamericana y la campaña de acción por las Naciones Unidas My World México. Estos encuentros híbridos nos dan la posibilidad, este formato digital, de reconocer la importancia de imaginar nuevos modelos de trabajo, de articulación, mediante la exposición de experiencias, apuestas, prácticas, desde otras esferas, desde otras latitudes, disciplinas, territorios y realidades. Gracias también a este componente virtual, pues ponemos en marcha este ejercicio sobre el seminario web. Muchas expectativas tenemos sobre este momento para identificar, para intercambiar y poner sobre relieve los componentes necesarios a integrarse en la política pública en materia de cultura y los derechos culturales de la comunidad que representamos todas. Muchas gracias por su presencia. Estoy segura que será muy, muy exitosa, y reciban un abrazo muy solidario desde acá. Muchas gracias. Bien, pues me tomaré la oportunidad para... voy a tomar la palabra para dar una pequeña introducción, habiendo presentado a quienes van a dinamizar el diálogo este día.
para conocer de manera breve la herramienta Libres e Iguales, primer proyecto de las Naciones Unidas que reconoce en el plano de la esfera internacional los derechos de las personas LGBT. Por vez primera, es una conversación que se debía en las Naciones Unidas ya desde hace muchos años, y es el primer proyecto serio que las Naciones Unidas han traducido en una serie de estrategias para que esto llegue a los países y que comiencen a articularse estrategias que reconozcan los derechos de las personas. En lo general, nuestro seminario será un recorrido para conocer la estrategia, y por cada una de nuestras sesiones, como saben, tenemos una más hacia el día jueves y una más hacia el día sábado, iremos profundizando cada vez más en las herramientas de la cultura y en la perspectiva de los derechos culturales como un campo para el ejercicio de nuestras ciudadanías diversas. Entonces, en esta primera ocasión, lo que vamos a conocer es en términos generales cuál es la capacidad de la herramienta que tiene, cuál es la mirada un poquito internacional para los países y cómo desde los países y desde los estados la herramienta puede aplicar, particularmente también cómo nos imaginamos un posible fortalecimiento y potencialización de la agenda LGBT a través de esta herramienta en San Luis Potosí. Bien, entonces, sin más, les quiero compartir primero un video veloz de 2 minutitos que enmarca un poquito de qué va Libres e Iguales. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos. En ella se declara que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Sin embargo, avanzamos hasta el año 2011 y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresa su grave preocupación ante los actos de violencia y discriminación cometidos por razón de orientación sexual e identidad de género. En todo el mundo, las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans todavía sufren discriminación y actos de violencia brutal, tortura, secuestros e incluso asesinatos. En 76 países, las relaciones entre personas del mismo sexo están tipificadas como delito sin respecto alguno de los derechos básicos. Se ha de poner fin a estos abusos. La situación está cambiando. Desde 1990, casi 40 países han legalizado las relaciones entre personas del mismo sexo. Muchos más han prohibido legalmente la discriminación contra las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans. En la actualidad, cada vez más países reconocen la urgencia y presionan para que se tomen medidas en las Naciones Unidas. Durante los últimos 4 años, esto ha propiciado la aprobación de la primera resolución de las Naciones Unidas sobre este asunto, el primer informe oficial de las Naciones Unidas y el primer debate intergubernamental oficial en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El 26 de julio del 2013, las Naciones Unidas pusieron en marcha Libres e Iguales, una campaña mundial cuyo objetivo es concienciar acerca de la violencia y la discriminación contra las personas homosexuales y trans y ayudar a que millones de personas lesbianas, gays, bisexuales y trans dejen de ser maltratadas por ser quienes son. Debemos proteger los derechos humanos básicos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans. Pero esto no solo requiere cambios legislativos y normativos, también hace falta cambiar la forma de pensar y sentir de la gente, al igual que la lucha contra el racismo, al igual que la lucha en favor de la igualdad entre los géneros. Ganar la lucha por la igualdad de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans solo será posible si nos unimos, si nos pronunciamos y si actuamos en defensa de los derechos de otros. Ahora es el momento de hacerlo, juntos.
Juntos podemos detener la violencia y la discriminación contra las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans. Juntos podemos crear un mundo en el que seamos libres e iguales. Muy bien, pues les platico, es muy emocionante conocer el proyecto porque justo como su arranque en los países no tiene mucho, es una herramienta real de recién impulso por parte de las Naciones Unidas. Como vemos son años muy recientes, pero incluso podemos constatar que, por ejemplo, no tiene mucho tampoco traducido a otros idiomas, por ejemplo, de las Naciones Unidas, y que apenas ha jugado un papel importante en algunos espacios. Por ejemplo, la campaña Libres e Iguales apenas jugó un papel que detonó algunos diálogos y que detonó algunos espacios de interacción con los poderes públicos, ejecutivo y legislativo en Estados Unidos en el mes del orgullo en julio pasado, y que ha venido a irse impulsando en algunos países. Se han seleccionado 25 países apenas para ir conociendo la estrategia, trabajando la estrategia. En algunos países, por ejemplo, del Cono Sur, ya se han incluso realizado a través de algunas oficinas de las Naciones Unidas, como por ejemplo la UNFPA, algunos talleres para conocer la herramienta no nada más a nivel de los países, sino a nivel comunitario. Y cómo la sociedad civil también la puede ocupar como una agenda, como una estrategia que potencialice su agenda. Les quiero platicar que en términos generales, la herramienta tiene 5 grandes pasos y 5 grandes sugerencias para los países, que de manera muy resumida se los voy a comentar. 1, proteger a las personas contra la violencia homofóbica y transfóbica, incluyendo la orientación sexual y la identidad de género como características que deben ser protegidas en todas las leyes y reglamentos y normatividades de los países. 2, prevenir la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes contra las personas LGBT. Que estos sean detenidos y prohibidos y sancionados para aquellas personas que cometan dichos actos, asegurando que se ofrezca una reparación a las víctimas. 3, derogar todas las leyes que tipifiquen penalmente la homosexualidad, incluidas todas las que prohíben la conducta sexual consentida entre adultos del mismo sexo. 4, prohibir la discriminación basada en la orientación sexual y en la identidad de género, y promulgar leyes amplias que ayuden a construir garantías para justo prohibir la discriminación en torno a las orientaciones sexogenéricas. Y 5, salvaguardar la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica de las personas y de la comunidad LGBT, ¿no? Me parece que sobre todo aquí es donde podemos identificar aquella dimensión cultural por la reunión y la convivencia como un ejercicio, como un derecho humano y como un derecho cultural. Finalmente hay una sexta, no recomendación, sino una sexta estrategia más, que es las Naciones Unidas ponen todo su cuerpo de trabajo, particularmente a través de sus agencias, del UNICEF, de la UNFPA, de la UNESCO, del PNUD, de ONU Mujeres, ONU Hábitat, ONU SIDA, para asesorar a aquellas personas organizaciones y también estados y gobiernos que quieran comenzar a implementar la estrategia de manera ya vinculante en sus países. El asunto cabe mencionar, les vamos a compartir por ahí como que todas estas lecturas que hemos estado consumiendo en estos últimos días y aquellas recomendaciones que desde UNESCO nos han hecho, ¿no? Algunas nos han puesto en contexto cuál es el panorama político del proceso en el que se va adoptando esta estrategia en los países. Y llamarlo de manera como muy, por decir poco, nos han platicado que en los países van de paso en paso. Es decir, no es una estrategia a diferencia quizá de otras de las Naciones Unidas que impactan rápidamente en los países y con un presupuesto importante y con unas estrategias importantes, sino que ha representado una serie de tensiones entre algunos países donde todavía la legislación y todavía las prácticas culturalmente aceptadas justo tipifican, por ejemplo, que las relaciones entre dos personas del mismo sexo se vean como crímenes. Por decir algunas cosas que han pasado incluso después de la aprobación
en las agencias internacionales de libres e iguales, les voy a mencionar como algunas, ¿no? En Afganistán, apenas en el 2018, se adoptó un nuevo código penal que criminaliza explícitamente las relaciones consensuales entre personas del mismo sexo. En Argelia, las personas de las relaciones entre personas del mismo sexo se castigan hasta con 2 años de prisión. En Barbados, por ejemplo, está tipificada la sodomía con cadena perpetua, ¿no? O también no hace mucho, y para no quedarnos, por ejemplo, en un contexto de países de Medio Oriente, en América, por ejemplo, no hace mucho, en la presidencia de Bolsonaro, se ordenó por conducto del Ejecutivo que el Ministerio de Educación redactara una ley donde se prohibiera transmitir lo que Bolsonaro ha denominado ideología de género. O en Granada, se sanciona todavía a las personas que tienen una relación, personas del mismo sexo, como una conexión antinatural que se pena hasta con 10 años de prisión. O en Estados Unidos, en el 2019, la administración de Trump prohibió que las personas transgénero sirvieran en el ejército, y muy recientemente, apenas en mayo, es legal que el Servicio de Salud estadounidense niegue servicios de salud a las personas transgénero. Entonces, esto ha conllevado precisamente a que la herramienta vaya a pocos pasos, ¿no? Porque hay una tensión como política entre los países por aceptarla o no. Y un claro ejemplo también es justo en el mes del orgullo, en julio pasado, cuando la estrategia salió con un amplio andamiaje de comunicación, por cierto, muy, muy bonito. La herramienta se comunica de manera muy bonita, tiene unas campañas hermosas. Tuvo muchos inconvenientes, por ejemplo, con grupos, ¿cómo llamarlos? Pues radicales, con grupos supremacistas en Estados Unidos que no la vieron bien, ¿no? Entonces, así como la estrategia tiene mucho amor, también tiene mucho hate. Esto entonces ha conllevado precisamente a que se vaya de a poco. Hoy creo que tenemos una oportunidad interesantísima de poder revisarla y a partir de ella beber muchas de sus discusiones, muchas de sus perspectivas, muchas de sus herramientas y sugerencias, y estar en la posibilidad de transversalizarlas con la que será nuestra nueva Declaratoria de Derechos Culturales en San Luis Potosí, que es la Carta de la Ciudad por los Derechos Culturales que estamos haciendo con UNESCO. Entonces, pues nada, creo que con esto de referencia me gustaría dejar la palabra a la maestra Iris, no sin antes decirles que pueden estar en todo momento escribiendo por ahí en la sección de preguntas y respuestas, cualquier cosa que se vaya detonando. Vamos a estar aquí hasta poquito antes de que se hagan las 8 de la noche conversando. Es un diálogo que procura ser bastante ameno, entonces disfrutémoslo todos. Es un espacio bien seguro, con la posibilidad de interactuar directamente con sus panelistas o directamente entre personas conectadas. Y ojalá que podamos aprender mucho y sobre todo estar en la posibilidad de transversalizar esta perspectiva en nuestra futura declaratoria internacional para San Luis Potosí. Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos. Maestra Iris. Gracias, Chat. Muchas gracias, Gerardo. Muy bien. Antes de iniciar, me gustaría mucho agradecer ahí a Gerardo, a Olga, a Cecilia por sus palabras, por también facilitar este espacio de diálogo que va a construir. También quiero agradecer mucho por ahí a Andrés y a Regina, que van a ser quienes me van a acompañar en esta serie de preguntas, de diálogo, de discusión en torno a este proyecto. Por ahí quisiera ver si ¿me escucha Regina? Súper bien. Excelente. ¿Cómo estás, Regina? Muy bien, ¿y tú, Iris? Excelente. Andamos aquí con un poquito de frío en San Luis. Espero que no todo el mundo esté así, pero también aprovecho para saludar a todas las personas que el día de hoy nos siguen a través de las distintas redes sociales en México y más allá de las fronteras. Muy bien, Regina, ¿te parece si vamos iniciando? Y me gustaría que iniciáramos con esto. ¿Cuál es la problemática que se identifica
y que se busca visibilizar y no solamente visibilizar, también abatir de manera directa a través del proyecto Libres e Iguales de la ONU. Bueno, primero que nada, agradecer muchísimo esta invitación. Hay dos cosas que me mueven muchísimo. Una es la cultura, las expresiones culturales desde la literatura y en específico la poesía. Y la otra, pues es la cooperación internacional, sobre todo en sistemas de Naciones Unidas. Entonces, me apasiona que hayan conjugado ambas en una sola charla, ¿no? Muy feliz de estar acá. Sobre tu pregunta, Iris, pues yo siempre voy a recibir con todo el gusto del mundo cualquier avance en protección a los derechos humanos, ¿no? Especialmente si se tratan de iniciativas que protejan a minorías histórica y sistemáticamente vulneradas. Sin embargo, y hay que decirlo, esta iniciativa llega tarde. Y digo que llega tarde porque en el proceso de idearla, de esbozarla, de discutirla desde lo local hasta en foros de alto nivel, desgraciadamente hemos perdido a muchísimas personas de la comunidad LGBT+, que en el camino no se sintieron acompañadas. Y creo que es muy importante iniciar diciendo esto en este tipo de espacios, reconocer que les hemos fallado, porque si no lo hacemos nosotros y nosotras, pues nadie lo va a hacer, aunque no sea culpa de nadie que está aquí directamente, ¿no? En este sentido, después de haber analizado la iniciativa, después de haberle dado una lectura, yo resumiría dos problemáticas que visibiliza y abate. Una es la desprotección y la otra es el olvido. Primero digo que es la desprotección porque pone en el centro verdaderamente de la discusión a los mecanismos de protección jurídica que deben velar en todo momento por la salvaguarda de las comunidades y de las personas LGBT+. Y en segundo lugar, digo que el olvido porque reconoce también un rezago histórico grandísimo en cuanto a discriminación y violencia sistémica hacia nosotros y hacia nosotras, porque pues estamos en el 2020 y apenas materializando iniciativas que vieron la luz en el 2011, ¿no? Eso como primer saque. Muy bien, te agradezco mucho. Fíjate que es bastante interesante estas dos cuestiones que pones en la mesa. A mí me gustaría pensar en este tipo de ejercicios, este tipo de iniciativas, como el resultado de largos procesos, no solamente de lucha de las comunidades que convergen en lo LGBT, sino también de resistencia. Yo sé que hay muchos compañeros y compañeras que ya no están, que no les alcanzó la vida para ver ejercicios como estos o pronunciamientos como estos, y que incluso a quienes ya tenemos nuestros años, ¿no? Ver una reforma en México a nivel constitucional que incluía términos como preferencia sexual tan explícitamente como una forma de discriminación y que la prohibía, es un enorme avance. Y de hecho, pues ese es el resultado incluso también de personas que no pertenecen a la comunidad, pero tienen un fuerte compromiso con la lucha y el reconocimiento de los derechos humanos de todas las personas y también de los distintos colectivos LGBTeros, ¿no? Entonces, también me parece algo muy importante y lo cual celebro y que tiene que ver con la escritura, los procesos de memoria de los cuales tú mencionas y que a mí me gustan mucho porque tenemos que pensar estos ejercicios y el diálogo de hoy y estos espacios. Y yo alguna vez le decía a Olga, en otra charla que tuvimos y que platicamos, que hablábamos de cómo las mujeres lesbianas se viven en el espacio público. No es esto que estamos viviendo y esto que estamos haciendo hoy, no es algo que se dio mágicamente, que se dio en un instante, ¿no? Es algo que ya ha llevado un montón de años y un montón de procesos y ver que algunas instancias de nivel gubernamental se estén aperturando para darnos la chance de platicar esto y no como un favor, sino también en reconocimiento de nuestros derechos es un gran avance, ¿no? Y me parece muy importante en este sentido siempre
pensar en todas aquellas y en todos aquellos que lucharon, que resistieron y hoy no están, y sin embargo seguimos reivindicando sus luchas, sus causas y sus memorias también. Muy bien, bueno, vamos a darle la palabra ahora a nuestro compañero Andrés. Andrés, ¿me escuchas? Sí, hola, hola. Buenas. Excelente. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bien, muy bien. Acá les saludo con mucho gusto desde Jalisco. Excelente. Justamente te iba a preguntar, ¿estás en Jalisco o estás en Guanajuato? No. Yo estoy acá en Jalisco, soy director de Excelente. Diversidad Sexual del gobierno de Jalisco. Pero viví un tiempo en León, Guanajuato, por eso por ahí me pusieron Guanajuato en mi licencia. Entonces creo que esa mezcla, si Guanajuato y Jalisco tuvieran hijos, sería San Luis Potosí. Entonces me siento un poco cercano a ustedes. Excelente. Te adoptaríamos con mucho cariño, créemelo. Muy bien. Bueno, vamos a darle un poquito de celeridad a nuestro diálogo. A mí me gustaría preguntarte, ¿cómo consideras tú que deberían ser las políticas públicas que favorecen y protegen el ejercicio pleno de las ciudadanías sexualmente diversas? Bien, es una pregunta bastante compleja. Espero lograr dar una respuesta puntual, pero bueno, implica mucho, ¿no? Antes de eso me gustaría pues celebrar muchísimo que estemos aquí, ¿no? Reconocer la iniciativa pues del Ayuntamiento de San Luis Potosí, que al final, bueno, quienes estamos preocupados por procesos de derechos humanos en el país, pues tenemos que reconocer que lo que está sucediendo en el Ayuntamiento encabezado por Javier Nava pues es interesante. Y bueno, reconocer el trabajo de Cecilia, de Olga y de todas las personas aquí involucradas. Agradezco mucho poder encontrarnos, aunque sea de forma virtual. En cuanto a la Declaración de Libres e Iguales, para ir como introduciéndonos a la pregunta, es importante reconocer que si bien, ¿no? Como dice Regina, es un avance muy importante y es un avance que llega tarde, también es un avance de una especie de suelo común en un mundo que es muy desigual en torno a temas de diversidad sexual, ¿no? Entonces, sí es una declaración que está muy enfocada en la mitad del mundo que no reconoce estos derechos, ¿no? Entonces, si medimos o si nos medimos en torno a la vara que establece esta declaración, ¿no? Pues México 10 de 10, ¿no? Pero sabemos que no es la realidad. Entonces, sí hay que reconocer que esta declaración es un suelo muy mínimo en un momento de la historia donde aún, ¿no? Cuando se hace la declaración había 79 países que penalizaban la homosexualidad, ahora son 70. O sea, un poco estamos en el mismo costal, ciertos países que tienen inclusive penas de muerte, ¿no? Y países como México que tenemos prohibiciones de la discriminación a nivel constitucional. Entonces, si tomamos solo esos parámetros, pues aún el alcance de la reflexión es muy, muy pequeño, ¿no? Porque realmente, sobre los 5 puntos como centrales de esta declaración, que ya nos adelantaba Gerardo, pues en México hasta cierto punto se ha avanzado en ese sentido, ¿no? En México y en la región de América Latina se ha avanzado mucho en torno principalmente a legislación de la diversidad sexual, ¿no? Justamente hoy se aprobó en Puebla el matrimonio igualitario, creo que es algo de celebrar, pero también, pues no sé, desde tiempo atrás tenemos una constitución progresista en materia de derechos humanos, garante en materia de derechos humanos, ¿no? O sea, sí, bellísima en términos de texto, pero que no necesariamente se traduce en la realidad, ¿no? Entonces creo que ahí es donde entra la necesidad de dar un paso más, ¿no? Nuestro activismo, por muchos años, el activismo de la diversidad sexual ha estado muy enfocado en procesos legislativos. Y no digo que no sea sumamente importante, ¿no? Aún hay un sinfín de pendientes legislativos, tal cual el caso del matrimonio igualitario, que ni siquiera ha sucedido en todo el país, pues es clave. Pero ¿qué pasa después de la legislación, ¿no? Ahí es donde tenemos que empezar a pensar en oficinas justamente como la que tengo el honor de presidir, cómo implementar políticas públicas que vayan muy encaminadas a la igualdad sustantiva, ¿no? Sí, ya ganamos la igualdad o hemos ganado ciertas batallas legislativas por la igualdad, ahora falta traducir eso en el sentido en el que en la calle las personas nos sintamos libres e iguales, ¿no? Porque no solamente se trata de decirlo, de declararlo, de firmar un documento, de firmar un sinfín de tratados internacionales, sino eso hacerlo palpable.
Entonces, ese es el principal reto que tenemos gobiernos ejecutivos, como en este caso también ustedes del municipio de San Luis, en traducir estas buenas intenciones que están en declaraciones, tratados, acuerdos, resoluciones, en condiciones palpables, ¿no? Ese es el reto particularmente que tenemos, por ejemplo, la Dirección de Diversidad Sexual acá en Jalisco. Digo, igual lo voy a extender un poquito, pero creo que es importante irlo aterrizando de esta forma. Esta dirección tiene otras 4 direcciones hermanitas, que es Dirección de Juventudes, Personas con Discapacidad, Personas Migrantes, Personas Indígenas y Diversidad Sexual. Anteriormente las otras 4 ya existían, ¿no? Como institutos, como OPDs, desarticulados, cada quien por su lado. Y entonces, ¿qué pasaba, ¿no? Si tú eras una mujer migrante, indígena, lesbiana, ¿no? ¿A qué oficina ibas? Pues quién sabe, y a la que fueras, probablemente ninguna iba a poder resolver la situación que estabas enfrentando. Entonces, es importante ahí reconocer que las condiciones históricas de vulnerabilidad, de desigualdad, de discriminación, pues tienen un montón de interseccionalidades que no podemos separar, ¿no? Yo no soy a ratos migrante y a ratos gay, ¿no? Yo soy un migrante gay y entonces el Estado tendría que estar reconociendo esa interseccionalidad o todos esos cruces que nos atraviesan a las personas y empezar a entender el fenómeno de la desigualdad y la discriminación como un fenómeno estructural. Entonces, en ese sentido, estas 5 direcciones que mencionaba formamos parte de una subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno que tenemos como responsabilidad transversalizar una perspectiva de derechos humanos. ¿Esto qué quiere decir? Un gobierno no se puede decir incluyente por tener una oficina que atiende un tema en específico, ¿no? Creo que el ejemplo es muy claro con la agenda de género, con la agenda de mujeres, ¿no? Un gobierno no se puede decir incluyente con las mujeres por tener una oficina que atiende la agenda de género, mientras todas las demás son machistas, patriarcales, ¿no? Más bien, la lógica para pensar en tener gobiernos incluyentes es que todos incorporen dentro de sus acciones y políticas una perspectiva de derechos humanos, ¿no? Voy a poner un ejemplo que no tiene necesariamente que ver con diversidad, pero nos ayuda mucho a veces a explicar nuestra función, ¿no? Acá en Jalisco nosotros pues, tenemos ciertos mecanismos para medir avances en derechos humanos, ¿no? Uno de esos es anexos presupuestales. Cada que una persona pide dinero, o una dependencia pública pide dinero, porque todas pedimos dinero, tienes que responder a una serie de preguntas, ¿no? Una de ellas es cómo abona eso que estás pidiendo a la igualdad de género y cómo abona eso a una agenda de derechos humanos, ¿no? Entonces, claro, el güey que compra camiones me va a decir, a ver, o sea, yo tengo que ver qué camión gasta menos gasolina, qué camión está más barato, cuál cabe en el carril que construimos, un montón de cosas técnicas, ¿no? Yo no, o sea, ¿qué tiene que ver comprar camiones con la agenda de género, con la agenda de derechos humanos? Bueno, pues sí, ¿no? Las mujeres son víctimas de acoso en el camión, por ejemplo, ¿no? Las personas con discapacidad pueden o no subirse al camión según el modelo de camión que compres. Entonces, sí, en la medida en la que tú empieces a pensar en las desigualdades estructurales que ciertos grupos enfrentamos por condiciones de vida que no elegimos, sí, inclusive el que compra camiones tiene una acción contundente en materia de derechos humanos, ¿no? Hacer esa transición en el pensamiento lógico de la función pública es sumamente complejo. ¿Por qué es sumamente complejo? Bueno, por poner el ejemplo de Jalisco, hace 10 años el gobierno de Jalisco financiaba terapias de conversión. Hoy, ¿no? El gobierno de Jalisco tiene una agenda, ¿no? Una dirección de diversidad sexual, atiende la agenda, pero reconocemos que realmente el porcentaje de funcionarios públicos que cambiamos con las elecciones es muy pequeño. La gran mayoría de la fuerza laboral, por ejemplo, de las administraciones públicas, permanece administración tras administración, ¿no? Son funcionarios de carrera o basificados, sindicalizados, como les quieran, como lo reconozcan en su municipio. Entonces, muchas veces esas personas tienen 25 años, han visto diferentes cambios de gobierno y han tenido diferentes, o han estado bajo administraciones que han tenido diferentes valores, ¿no? Entonces, hay que hacer todo un esfuerzo de reeducación en estos temas, ¿no? Entonces, creo, digo, voy un poco como de lo general a lo particular. Entonces, eso, ¿no? Las políticas o una agenda de políticas públicas que reconozca la diversidad, si bien podemos hablar muchísimo de esto y hay un montón de ejemplos, tiene que ser transversal, ¿no? No puede estar sectorizado a una sola área que atiende diversidad, ¿no? Pasa muchísimo que cuando hacemos ciertas convocatorias a ciertos temas, por ejemplo, muy técnicos, ¿no? Entonces, pedimos que tales dependencias nos manden a personas de ciertos perfiles. Como es un oficio que llega de la Dirección de Diversidad Sexual, mandan a la persona de su equipo que ubican que es de la diversidad, ¿no?
cuando su chamba operativa no tiene nada que ver con lo que se estaba hablando en ese tema, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, una de las cosas que tenemos que romper, ¿no? Que todos reconozcamos que tenemos que trabajar para todas, ¿no? Que todos reconozcamos que tenemos que considerar a todas en el proceso de diseño de políticas públicas, ¿no? Dicho eso, como en lo general, igual voy aterrizándolo en lo concreto para ir cerrando mi intervención. El reto de que un gobierno ejecutivo implemente políticas públicas para la diversidad sexual es enorme, principalmente porque es nuevo, ¿no? Son muy pocos los espacios institucionales en donde se está haciendo un trabajo explícito de diseño de políticas públicas para la diversidad sexual, ¿no? No solamente en México esta dirección es la única como tal que tiene su facultad reglamentaria diseñar políticas públicas para la diversidad sexual, sino que realmente en el mundo son pocos los ejemplos, ¿no? Los ejemplos más viejos tienen 10 años, ¿no? Entonces, todos los que estamos haciendo política pública para la inclusión LGBT estamos un poco en un proceso creativo que tiene un reto principal: la falta de información y estadística acerca de la población de la diversidad sexual y de género. Por muchísimo tiempo se nos había invisibilizado, o se nos había tratado de invisibilizar, y entonces eso lo que hace es que quien entienda de política pública en un marco lógico, tienes que establecer un público meta, ¿no?, de tu política. ¿Cuál es el público meta LGBT? ¿Cuántos somos? ¿Quiénes somos? ¿En dónde estamos? No sabemos. ¿Cómo traducir en la lógica de la administración pública de pesos y centavos, que no necesariamente tendría que ser así, pero cómo ponerle pesos y centavos a la agenda de diversidad si ni siquiera sabemos quiénes somos, ni cuántos somos, ni dónde estamos, ¿no? Ni qué diferentes situaciones enfrentamos por nuestras interseccionalidades? Entonces, un primer paso es pues, reconocer que estamos aquí, que siempre hemos estado aquí, y empezar a tomar acción para levantar información y estadística. No se trata, sí es importante, pero no es la única forma de hacer una consulta LGBT, ¿no? Y ahora sí, todos aquí vamos a hacer una consulta LGBT, sino más bien en el ejercicio de nuestra práctica gubernamental podemos ir recabando un montón de información a través de un montón de diferentes trámites. Perderle el miedo a preguntarle a la gente su orientación sexual o su identidad de género, ¿no? Reconocer, ¿no?, que es importante tener información desagregada por orientación sexual o identidad de género. Así como en un momento logramos tener información desagregada en hombres y mujeres. Antes, por ejemplo, no consideraban importante saber quiénes de los usuarios de ciertos trámites eran hombres o eran mujeres, ¿no? Eso afortunadamente ya cambió y nos ha permitido, por ejemplo, vislumbrar brechas, por ejemplo, la brecha salarial de género, ¿no? O un montón de diferentes brechas al irle poniendo estadística. Eso tenemos que hacer con las personas de la diversidad, empezar a generar información y estadística y empezar a considerar en las políticas públicas. Igual, digo, tengo un poco en cada uno de los temas que establece la declaración, un poco como cómo hemos ido resolviendo el reto en Jalisco, pero igual lo dejo para futuras intervenciones para continuar con el diálogo. Excelente, te agradezco mucho, Andrés. Bueno, tú acabas de poner en la mesa otra cuestión sumamente importante que tiene que ver con la visibilidad de todas las comunidades que forman lo LGBT. Evidentemente, durante muchísimo tiempo, y no me parece que sea algo exclusivamente de México, ni de San Luis Potosí, ni de Jalisco, ¿no? Ha sido como un tema mundial, la invisibilización de todo el colectivo, ¿no? La reducción a lo extraño, lo ajeno, lo mínimo. Tan es así que, bueno, precisamente en estos últimos años es que hemos visto un avance en el reconocimiento, y digo un pequeño avance en el reconocimiento de nuestros derechos, ¿no? De cualquier tipo, todos englobados en el margen de los derechos humanos. Precisamente, y aquí vuelvo a lo que yo le dije, platicando con la maestra Olga, es sumamente importante que aquellos gobiernos que buscan ingresar dentro de sus gobiernos el sentido de derechos humanos, es súper importante que al nombrarse incluyentes abran de manera real espacios de diálogo, espacios de construcción, y que no solamente este tema de los derechos de la comunidad LGBT se reduzca a discursos, sino que se lleve a la práctica a través de, primero, la identificación de las comunidades, de identificación de sus problemáticas, y a partir de ahí, bueno, implementar o desarrollar herramientas, ¿no?, que precisamente refuercen el ejercicio de sus derechos humanos.
Muy bien, te agradezco. Bueno, vamos a continuar y vamos a regresar con Regina. Regina, yo para continuar con el diálogo te voy a plantear otra pregunta. ¿Cómo consideras que avanza un proyecto que circula todavía en un nivel lejano? Es decir, todavía está ya anclado en la política internacional a un punto en que las recomendaciones y utilidades de la plataforma Libres e Iguales pueden volverse vinculantes y centrales para los estados. Y esta pregunta yo creo que después de eso te la aterrizaría un poquito más cerca. ¿Cómo crees que podríamos hacerlo para vincularlo con México y todavía con el municipio de San Luis Potosí? Súper. Bueno, primero coincido muchísimo con lo que acabas de compartir, Iris, ahorita después de la intervención de Andrés. Coincido también con Andrés y además ligada a esta pregunta, reconozco el gran labor que ha hecho acá en Jalisco, porque justo es un gran ejemplo de cómo aterrizamos políticas públicas locales desde mecanismos internacionales. Entonces, desde ahí es un gran ejemplo lo que ella nos compartió. A partir de ambas intervenciones rescato mucho, ahorita como palabras clave, diálogo, visibilización, intersección, transversalización, que son muy importantes, pero también, Iris, creo que la palabra clave en tu pregunta es vinculante. Me parece que perdimos a Regina Arauz, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Me escucha? A ver, Regina, ya te tengo. Súper. Sí, nos quedamos en la palabra clave es vinculante y ya después no te escuchamos. Si puedes volver a repetir a partir de ahí. Sí, creo que mi internet no es tan vinculante, pero... Sí, pasa. Pero sí, les platicaba que creo que una palabra clave en tu pregunta es vinculante, porque esta iniciativa le recuerda a los estados precisamente el compromiso y la responsabilidad que tienen de hacer cumplir sus mecanismos pactados. La máxima en el derecho internacional es esta famosa locución latina de pacta sunt servanda, que literalmente se traduce a lo pactado se cumple o lo pactado debe cumplirse. Y esto es lo que le da un gran empuje a iniciativas como la que nos convoca el día de hoy. En el caso mexicano, como ya lo platicaban desde un inicio, y para las personas que nos están viendo, si no conocen de esto, hace varios años que reformamos ya la Constitución para incorporar a nuestro bloque de constitucionalidad todos los tratados que hemos firmado en materia de derechos humanos. Y aquí es muy importante subrayar la palabra todos. O sea, todos los tratados internacionales firmados en materia de derechos humanos tienen nivel ley y tienen nivel constitucionalidad. En este sentido, Libres e Iguales empuja los mecanismos locales de control convencional. Así es como se avanza un proyecto internacional que se antoja lejano. Esta iniciativa yo creo que lo hace al recordarle al Estado lo que debe hacer y lo que tiene que hacer, lo que debe hacer, lo que ya sabemos que está pactado, ¿no? O sea, más que proponerle algo nuevo, es una especie de recordatorio, específicamente para el caso mexicano y específicamente cuando hablamos de los estados y de las localidades. Por otro lado, creo que el reto más importante al que se enfrenta esta iniciativa es que jurídicamente existen los mecanismos para su puesta en marcha, pero no están los accionantes, no están las voluntades detrás. Hay que poner eso en el centro de la discusión, especialmente con las elecciones locales a la vuelta de la esquina ya en el 2021, porque para cerrar tu pregunta, creo que una gran manera de avanzar en su cumplimiento es precisamente evidenciando su incumplimiento, evidenciando a las autoridades con nombre y apellido que no están haciendo lo suficiente y recordarle a la población pues quiénes son las autoridades que incumplen para que se piensen muy bien el voto en el 2021.
Muy bien. Pues fíjate que justamente estamos a la vuelta de las elecciones y me parece que un tema de derechos humanos tendría que ver con conocer la agenda de los múltiples actores y actoras políticas que se van a presentar a competir, a buscar nuestro voto. Me parece que eso también implica un ejercicio de reconocimiento de los derechos políticos que tenemos todos y todas, ¿no? Precisamente para identificar qué agenda nos identifica y qué agenda nos excluye. Por otro lado, ciertamente es algo bastante interesante lo que acabas de mencionar. En realidad, el Estado mexicano ya cumplió una gran parte al momento de firmar y reconocer un montón de tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y bueno, del otro lado también, toda la colectividad, y ahora solamente voy a hablar de la LGBT, tenemos toda una obligación de estarle insistiendo categóricamente al Estado, que tiene obligaciones ya internacionales, pero que tiene que ejecutar en favor de nosotros y de nosotras, ¿no? Y que no se le tiene que olvidar. Eso me parece bastante importante y me parece que da muchísimo para la reflexión de todas las personas que nos siguen, qué estamos haciendo de nuestras trincheras para recordarle constantemente al Estado, y cuando hablo de Estado me refiero a todos los niveles de gobierno, ¿no? Y a todas las instancias de gobierno, ¿no? ¿Qué están haciendo por respetar? Muy bien. Pues bueno, por aquí tenemos un comentario. Rafael Paredes nos dice, libres e iguales sí llega muy tarde y pareciera con poca fuerza vinculante. Qué bueno que Regina lanza una mirada crítica a las Naciones Unidas. Bueno, pues justamente ahorita Regina nos acaba de referir que esta cuestión de lo que es vinculante, ¿no? Y también acaba de referir el trabajo que el Estado tiene que hacer y bueno, lo que nos toca acá como ciudadanía hacer. Otro comentario de José Alvarado, que te dice, Regina, dice, como ciudadano usuario de bibliotecas públicas municipales, pienso que puedo colaborar con el fomento a la lectura para la promoción y difusión de esos temas, tanto en las mismas bibliotecas como en los espacios culturales. Me parece que el tema de José Alvarado es dejarte un comentario. Igual, no sé si al finalizar la charla pueden dejar por ahí algún mail o algún link para que les contacte y ya puedan ver con ustedes directamente estas dudas. Bueno, vamos a continuar con Andrés. Andrés, antes de preguntarte yo, dentro del público nos dejaron una pregunta para ti. De Arturo. Arturo pregunta, me gustaría saber cómo el gobierno estatal incide dentro de los municipios periféricos del estado y no solo en los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. Si quieres, lanza la segunda pregunta y respondo las dos. Excelente. Muy bien. Muy bien. La segunda pregunta es, ¿cuáles consideras que son los puntos de apalancamiento de libres e iguales que podrían jugar un papel en favor de las políticas públicas para la igualdad sustantiva, la erradicación de la violencia y la lucha contra la discriminación de las personas LGBTI? Antes de darte la palabra, me gustaría mucho, porque entiendo que dentro del público hay personas muy diversas, si nos pudieras hablar a grandes rasgos qué es la igualdad sustantiva. Claro. Bien, digo, partiendo por el tema de igualdad sustantiva como introducción a conceptos, justo, o sea, por poner un ejemplo, que luego usamos mucho, hay un ejercicio que se llama la línea de la vida, que hacemos a veces en capacitaciones, y quizá han visto, porque hay un video por ahí que se hizo viral con ese ejercicio, en el que está todo el mundo, ¿no? Formas a las personas en una misma línea, ¿no? Entonces, cuando decimos, o cuando leemos la ley y decimos, todos somos iguales ante la ley, ¿no? Tal cual como la declaración, todos nacemos libres e iguales, ¿no? Si tradujéramos eso a una carrera de atletismo, eso significa que todos empezamos así exactamente milimétricamente en la misma línea la carrera, ¿no? Y que entonces todos tenemos de arranque las mismas posibilidades de llegar a la meta.
Pero si a esa línea de arranque de la carrera le empezamos a meter un montón de variables, dónde nací, cómo nací, soy hombre, soy mujer, qué posición socioeconómica tengo, un montón de diferentes condiciones, vamos a ver que realmente esa carrera no se empieza todos iguales, ¿no? Hay gente que empieza la carrera mucho más allá de la meta y hay gente que empieza la carrera tan lejos del estadio que nunca va a llegar a lograr ni siquiera entrar a la pista, ¿no? Eso es como empatar un poco lo que dice la ley con lo que es la realidad, ¿no? Cuando hablamos de igualdad sustantiva es tomar las acciones pertinentes para que en la medida de lo posible todos empecemos la carrera de la vida en la misma línea, ¿no? Eso implica reconocer que hay personas que tienen muchas más limitantes que otras. No sé si han visto por ahí otro meme, pues es un meme, es una imagen, que dice igualdad no es igual que equidad. Digo, ahí tiene sus asegúnes, pero aparecen tres monitos viendo un partido de fútbol, pero hay una cerca, ¿no? Entonces hay uno muy alto que ve perfecto el partido, hay uno que lo ve como a medias y hay uno más chaparrito que no lo ve. Entonces cuando dicen igualdad, ponen un cajoncito para cada uno y los tres se suben al mismo cajoncito y entonces la situación sigue igual. Y cuando dicen equidad, ¿no? Al alto no le ponen cajoncito, al chaparrito le ponen 2 cajoncitos y al del medio le ponen un cajoncito y ya todos ven el partido, ¿no? Eso en política pública se llama enfoque diferenciado y es una de las herramientas que utilizamos para hacer la igualdad sustantiva, ¿no? Un poco por ponerlo gráficamente, ponerle 2 cajoncitos a uno a otro y ninguno al alto es que todos tengan igualdad sustantiva porque todos pueden ver el partido, ¿no? De forma muy aterrizada, muy resumida, pero es así, ¿no? Hacer real lo que la ley dice que es, ¿no? Entonces, sí, en México todos somos iguales ante la ley, pero, por ejemplo, 60% de las personas indígenas que están presas no tuvieron un juicio en su idioma, ¿no? 60% de las personas indígenas presas no saben por qué están presas, ¿no? Eso no es igualdad ante la ley. O, no sé, hay un montón de otras estadísticas, igual y ahorita podemos hablar un poquito más al respecto. Ahora, pasando a la pregunta que nos hace Carlos, ¿cómo incide dentro de municipios periféricos del estado? Digo, Jalisco es un estado complejo, muy grande, con una geografía muy distinta, con regiones muy desiguales, ¿no? Tenemos, sí, la zona metropolitana de Guadalajara, que son 9 municipios y concentran el 60% de la población del estado, y tenemos otras regiones con otras particularidades, ¿no? Una zona norte con mucha población que se identifica como indígena, tenemos una zona costera, tenemos el puerto de Puerto Vallarta, que es una zona turística, con todas las complejidades que eso tiene. Tenemos una zona de mucha agricultura y ganadería, que llamamos los Altos de Jalisco, que además es tierra cristera y eso genera otras diferencias. Entonces, Jalisco tiene un sistema, o sea, bueno, estamos divididos en 12 regiones. Eso permite un poco a la administración pública concentrar los esfuerzos, reconociendo ciertas características comunes de las regiones. Y creo que es pues, muy importante que los gobiernos pues, reconozcamos que al ser gobierno estatal tenemos que actuar por todas, ¿no? Partiendo sí de reconocer los retos y las particularidades de cada lugar, ¿no? No podemos implementar la misma política en la zona metropolitana que en otros municipios, ¿no? Y tampoco podemos pensar que la zona metropolitana es una cosa y el resto de los municipios es otra, ¿no? Era un poco hacia donde iba mi intervención. Tenemos que reconocer las particularidades de cada una de estas 12 regiones, desde geográficas, desde etnográficas, desde socioculturales, ¿no? En ese sentido, ahorita voy a poner un ejemplo de una acción que tomamos hace unos días, el jueves pasado, que justamente va encaminada como a homologar eso, ¿no? Hay muchas acciones que nosotros estamos trabajando que tienen que ver mucho con la esfera municipal. Y ahorita pongo un par de ejemplos para responder tu pregunta. Ahora, para ir llevándonos a esas respuestas, el tema del apalancamiento de la Declaración Libres e Iguales y otro sinfín de tratados internacionales y declaraciones y demás en materia de derechos LGBT, es importante reconocer, voy a entrar en el terreno jurídico, en 2011 en México se dio una reforma constitucional muy importante, ¿no? Se reformó el artículo primero de la Constitución para abrir una cosa que los abogados llamamos bloque de constitucionalidad, que tiene una serie de principios, ¿no? Lo más importante
todo es importante, pero una de las cosas muy importantes es que esa reforma constitucional reconoce los tratados internacionales como ley interna del país, ¿no? Y reconoce, o sea, los tratados internacionales en materia de derechos humanos, ¿no? Solamente. Y entonces establece que todas las autoridades estamos obligadas a garantizar derechos humanos, ¿no? Hacer una cosa que se llama control de convencionalidad. ¿De qué se trata esto? Es decir, yo como autoridad, que pues, mi responsabilidad como servidor público es pues, hacer ciertos trámites, servicios, acciones, decisiones que impactan la vida de las personas, al momento de tomar esas decisiones tengo que no solamente revisar la ley o el reglamento de mi municipio o la ley de mi estado, sino tengo que revisar también los tratados internacionales y si la ley de mi municipio limita un derecho que un tratado internacional reconoce, yo como servidor público, como autoridad, tengo que decir, no, pues la ley de mi estado está mal, aplico el criterio de este tratado internacional, ¿no? Esto que suena muy sencillo, es muy complejo de hacer, principalmente por un factor que se llaman los abogados, ¿no? Yo soy abogado, pero también creo que los abogados es un poco lo que tenemos que combatir. ¿Por qué? Porque hay unos abogados de la vieja escuela que piensan que esta facultad es solo del Poder Judicial. Entonces, por ejemplo, quizá el ejemplo de matrimonio igualitario nos queda muy claro, ¿no? Ya hay un tratado internacional que dice que yo me puedo casar con quien yo quiera, pero cuando voy al registro civil de mi estado, que todavía no legisla, me hacen promover un amparo, ¿no? Es decir, me hacen tomar una ruta mucho más larga que la que le hacen tomar a los heterosexuales. Es decir, marcan una diferencia. Realmente lo que la Constitución dice es que a pesar de que no haya legislación, ese oficial de registro civil tendría que casarme reconociendo, ¿no?, que hay una norma superior, es decir, la Constitución, que sí reconoce ese derecho. Pero a mucha gente aún le da miedo tomar como autoridades municipales o estatales, tomar acción en hacer ese control de convencionalidad, ¿no? Porque piensan que solo el Poder Judicial, cuando la Constitución lo dice claro, es todas las autoridades. Entonces, esa reforma constitucional de 2011 abre la puerta a eso. Hay ciertos ejemplos interesantes en el país donde ya se hace desde autoridades, Jalisco es uno de esos, y eso abrió la puerta en los últimos 10 años, 9 años, a que se avanzara significativamente en temas de diversidad sexual. Entonces, justamente, esto que acabo de explicar, quizá de forma muy compleja, es lo que permite que exista una oficina como la mía, ¿no? Porque en un estado donde el Congreso es omiso a legislar en materia de diversidad sexual, esta lógica de lo que, o sea, si solamente yo pudiera actuar con la legislación de Jalisco, pues tendría muy poco margen, ¿no? Todas las acciones que se están haciendo desde el gobierno de Jalisco en materia de derechos LGBT están fincadas en principalmente tratados internacionales, ¿no? Como lo decía Regina, hacer política local desde una visión internacional. Y eso es lo que hace la Declaración Libres e Iguales, ¿no? Nos marca la pauta a todas las autoridades, a raíz de la Reforma Constitucional de 2011, de qué podemos hacer y cómo lo podemos hacer, ¿no? Voy a poner un ejemplo práctico. Nosotros hicimos una red de funcionariado público LGBT, ¿no? Que cuenta ya con 310 personas inscritas. Obviamente, pues, era una acción de la Dirección de Diversidad Sexual y pues, era una red de funcionariado público LGBT. Preguntábamos a las personas de forma voluntaria, preguntábamos a las personas que se integraban a esta red cuál era su orientación sexual y cuál era su identidad de género, ¿no? En esta lógica de ir generando información desagregada, ¿no? Hoy sabemos que al menos habemos 310 servidoras públicas que nos identificamos como LGBT, ¿no? Lanzamos ese formulario solo a empleados de gobierno un día. Al día siguiente, en la mañana, alguien había presentado una queja en mi contra en el Instituto de Transparencia e Información Pública, ¿no? Argumentando que yo me estaba excediendo en mis facultades al preguntar datos sensibles que no eran importantes, ¿no? Eso evidentemente es una acción concreta de homofobia, ¿no? Dentro de las propias instituciones. Lo relevante de este asunto es cuando el instituto me pide a mí mi informe, porque es el procedimiento, pues vámonos, ¿no? Toda la legislación de tratados internacionales que establece que es una obligación de los estados recabar información desagregada en temas LGBT. El instituto termina por dictaminar que no había materia para la queja, ¿no? Y ese asunto no procedió y hay un precedente que dice que en Jalisco podemos preguntar información sensible, porque así, o sea, son datos sensibles porque así está la legislación de protección de datos. Cada que una autoridad o empresa recabe tus datos, tiene que tener un mecanismo para garantizar que solo van a ser utilizados
para lo que los utilizan, pero es un ejemplo de cómo tratados internacionales o declaraciones justamente como libres e iguales, que sí establece en su apartado de proteger la necesidad de tener sistemas de información actualizados, es un ejemplo muy aterrizado de cómo algo tan vago como una declaración internacional se pone en práctica en lo local, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese es el apalancamiento de esta y todas las otras declaraciones que existen en materia de diversidad, ¿no? Si habemos personas que logramos estar, ¿no? Haciendo ese trabajo de aterrizarlo a lo local, pues se puede decir un montón de cosas, ¿no? Igual, por ejemplo, en tema de proteger, ya lo adelantaba, ¿no? Esta declaración, pues en cuanto a México se queda muy corta, hay otras que robustecen el tema, pero sí nos permite ir aterrizando ciertas cosas, ¿no? Obviamente, cuando habla de proteger contra la violencia, habla bastante de temas de violencia contra la población LGBT, ¿no? Afortunadamente en México ya estamos avanzando en ponerle nombre a eso, ¿no? Agravantes por odio. En Jalisco tenemos una reforma que se aprobó en diciembre del año pasado que establece que los delitos de homicidio y lesiones, cuando sean por odio hacia las personas de la diversidad sexual, tendrán penas mayores, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo muy vago que está hay que proteger a las personas LGBT de la violencia, se va traduciendo en nuestros propios conceptos, ¿no? Igual cierro un poco aquí la intervención para seguir con la reflexión, pero esa es la llave que nos dan declaraciones como libres e iguales, ¿no? Si empatamos ese texto con nuestra facultad constitucional de garantizar derechos, pues podemos hacer un poquito a un lado todo las legislaciones homofóbicas que existen en nuestros estados, ¿no? Igual pongo un último ejemplo en la intervención, porque al principio dije que lo iba a decir y se me olvidó. En Jalisco, el jueves pasado, el gobernador emitió un decreto que reforma el reglamento de registro civil para permitir que las personas trans tengan un acta de nacimiento. Esto es algo de lo que nos inspiramos de San Luis Potosí. San Luis Potosí lo hizo también en 2019, un decreto del gobernador. Pero en Jalisco también se abre la puerta a infancias trans, ¿no? Somos el primer estado de la República que reconoce el derecho de las infancias trans a tener un documento de identidad acorde a su identidad autopercibida, sin que pasara por el Congreso. ¿Por qué? Desde 2016, la Suprema Corte le dijo al Congreso de Jalisco que reformara el artículo que establece del Código Civil para matrimonio igualitario. A pesar de que ya la Suprema Corte de Justicia declaró ese artículo inconstitucional, el Congreso no ha aprobado una reforma en materia de matrimonio igualitario. Ve tú a saber por qué, ¿no? Procesos políticos, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, viendo ese panorama, ¿no? Teniendo una dirección de diversidad sexual, teniendo un gobierno ejecutivo, queriéndole entrar a los temas, a pesar de que hace 2 años se presentó la iniciativa de reforma de la ley del registro civil, no había sucedido en el Congreso, ¿no? Sigue parada o sigue en la congeladora. Y empezamos a explorarle por todos lados por dónde podía ser, ¿no? Entonces, partiendo de esta capacidad constitucional de garantizar derechos más allá de tu legislación, es que se toma la decisión que el Poder Ejecutivo, que tiene facultad sobre los reglamentos, emita una reforma al reglamento que garantiza derechos, independientemente de lo que dice la legislación estatal, ¿no? Esto es, quizá lo hice bolas un poco con términos muy jurídicos, pero es ahí donde está la clave, ¿no? Exigirle a nuestras autoridades garantizar derechos independientemente de los procesos políticos. A mí me gustaría muchísimo colocar una pregunta, Iris, si me permites. Adelante. Sí, porque retomando lo que acaban de comentar de este control de convencionalidad, y me gustó mucho esta expresión que colocó Regina de hacer políticas públicas locales desde una visión internacional, me parece muy, muy importante. Pero me gustaría que desde su experiencia allá en Jalisco nos pudieran compartir, hablando precisamente de esta participación política o desde estos procesos de memoria, considerando la experiencia que han vivido allá en Jalisco, ¿cómo han hecho posible que precisamente el andamiaje social en torno a la protección y la defensa o la exigibilidad de los derechos hagan precisamente este eco fuerte para lograr que también incluso las autoridades, no nada más por el mandato que ya tienen constitucional, se aboquen a cumplirlo, sino también por esta exigibilidad social de reconocimiento de disfrute de derechos?
O sea, un caso, un ejemplo o algo así que quieran compartirnos, donde Muy, la participación haya sido fundamental. muy bien. Aquí me gustaría preguntarle a Andrés, Regina, no sé a quién le gustaría participar primero. Levante su manita. Y si no, bien, bueno, vamos con Andrés. Sí, en lo que Regina le da una pensada, pues yo creo que, por ejemplo, este tema que acabo de poner sobre la mesa del decreto que reconoce la identidad de las personas trans, incluidas las infancias trans, a ver, sí, evidentemente es una acción que implicó, pues, acción por parte de quienes somos funcionarios públicos, pero sería muy mal decir que pues, esto es solo una acción de gobierno, ¿no? Justamente sin la participación de la ciudadanía, esta acción hubiera sido imposible, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, hay colectivas, organizaciones que tienen años impulsando la agenda trans, buscándole por dónde, promoviendo amparos, ¿no? Buscando que la Comisión de Derechos Humanos se posicione, argumentando, ¿no? Que es un derecho reconocido, es un derecho humano reconocido, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo concreto de cómo, tomando argumentos de la esfera internacional, se logra una acción local como es la emisión de un reglamento, ¿no? Que es algo técnicamente muy local, muy de un gobierno ejecutivo local. Entonces, eso lo pondría yo como un ejemplo. Y otro ejemplo pues, sería la propia creación de la Dirección de Diversidad Sexual, ¿no? El movimiento LGBT en Jalisco surge de forma más formal o articulada en 1981. No que antes no hubiera expresiones, pero es un poco como el punto fundacional. Y no fue hasta 2018 que un gobierno genera condiciones para atender la agenda, ¿no? Esos 40 años de lucha, de resistencia, ¿no? Que empezaron sí combatiendo a una policía que te levantaba por ser afeminado o por ser masculina, ¿no? Ahora tener este gobierno, ¿no? Como lo decía, hace 10 años se financiaban terapias de conversión. Entonces, justo esa presión de la ciudadanía organizada, aunque más lento de lo que quisiéramos, sí termina por impactar en las decisiones que se toman en lo local, ¿no? En este caso, yo hablo desde el gobierno estatal, con todo lo que eso implica, pero en Jalisco tenemos también ejemplos de municipios. Por ejemplo, el municipio de Zapopan tiene una dirección de inclusión que tiene una jefatura de diversidad sexual, ¿no? O el municipio de Chapala tiene una dirección de derechos humanos que atiende directamente a población de la diversidad sexual, ¿no? Entonces, sí a raíz de que se crea esta Subsecretaría de Derechos Humanos que atiende estos 5 grupos de población, algunos municipios empiezan a crear direcciones espejo, ¿no? O sea, Guadalajara acaba de crear hace unos pocos días su dirección de derechos humanos. Entonces, son procesos. Hace un par de días veía el documental de Notorious R.G.B., Ruth Ginsburg, esta jueza de Estados Unidos, y ella dice una frase que me hizo mucho sentido porque es un poco como mi postura ante la vida. Es que los cambios, para que sean duraderos, tienen que ser paulatinos, ¿no? Luego, a mí me toca estar en la atención institucional, ¿no? Cuando le exigimos al gobierno, y está muy bien, esa es la postura que hay que tener desde la sociedad civil, exigimos que todo se resuelva en automático, de una mañana para otro, porque está el deber ser, ¿no? Aquí hay este tratado internacional que dice que así debería de ser. Sí, pero no podemos olvidar reconocer que son procesos y que para que esos avances sean como duraderos, hay que apostarle a todo el proceso, ¿no? Todo el proceso por sí solo es valioso, ¿no? Obviamente en el proceso, pues hay un montón de cosas que pasan que no deberían de pasar. Por ejemplo, asesinatos por odio, ¿no? Y este cambio futuro que buscamos no nos va a regresar la vida de nadie, ¿no? Y eso pues, es brutal que lo diga así, pero es así. Pero las transformaciones duraderas implican procesos y hay que aprender, ¿no? A construir todos esos procesos porque una sola persona no puede llevar el proceso completo, ¿no? Los procesos implican que seamos muchas involucradas en el asunto. Muy bien, Gracias, te agradezco, Andrés. Regina, no sé si quieras agregar algo más o pues pasamos cambiaría completamente. Adelante. ¿Me escuchan? Sí. Súper. Yo llevaría, Olga, tu pregunta al plano ultra local
que es yo misma o yo mismo o el individuo, ¿no? Como les platicaban desde el principio, una de mis trincheras es la escritura, ¿no? La poesía. Y esto ligándolo un poco al tema de la Carta de la Ciudad de San Luis por los derechos culturales, pues es importante platicarles que creo mucho en la poesía como vehículo de construcción de paz. ¿Por qué? Porque creo que la poesía es el ejercicio más sincero de autoconocimiento. En este sentido, cuando te conoces verdaderamente puedes contar tu historia, y solo sabiendo contar tu historia puedes construirla o deconstruirla, y a partir de eso ayudar a otros y a otras a construir o deconstruir su propia historia. Mucho de lo que es la escritura y la poesía implica la construcción de narrativas o la deconstrucción de narrativas, y es precisamente lo que yo veo que se necesita para desarmar el odio, la discriminación, etcétera, ¿no? De construir narrativas para hacer comunidad. Así que pues eso es lo que yo agregaría como del plano ultra individual. Excelente, te agradezco. Y bueno, si me lo permites, Iris, nada adelante. más, esto me suena también a desheterosexualizar también las lógicas que componen precisamente la construcción de políticas públicas o precisamente cómo se deben de relacionar. Pero bueno, nada más quería dejar este apunte. Gracias. Muy bien, vamos a regresar nuevamente con Regina para dialogar, ya ir dándole forma y cerrando nuestra charla y ir encaminándola. ¿Cómo consideras tú que desde la experiencia de Naciones Unidas se puede colocar estos debates y reflexiones? Y me parece cuando hablamos de debates y reflexiones, hablamos de todas las cuestiones que ya hemos abordado a lo largo de esta charla, en sociedad civil y en general en la población. Es decir, cómo colocamos estas reflexiones y estas herramientas a un nivel sociedad civil, a un nivel, como tú dijiste, el yo, la yo. ¿Qué opinas? ¿Cómo podríamos hacer? Bueno, primero de la intervención de Andrés, rescato muchísimo la complejidad de accionar mecanismos de control de convencionalidad, porque habla también de obstáculos para la implementación desde abajo hacia arriba. En cuanto a la diplomacia, funciona de manera similar, pero a la inversa. O sea, la diplomacia es un proceso lentísimo. Alguna vez escuché al secretario de comunicación de Ban Ki-moon, el exsecretario general de la ONU, decir que la diplomacia da soluciones certeras, lejanas, a problemas que se están viviendo hoy en día. Y eso es completamente cierto. Como reflejo tenemos la iniciativa que hoy nos convoca. O sea, se empezó a discutir en el 2011 y hoy estamos viendo los resultados. Que bueno, o sea, son procesos que también se tienen que llevar. ¿Por qué? Porque son iniciativas que están planteadas o ideadas para que sean duraderas, que sea sostenible, y para que algo sea sostenible, también el proceso de ideación tiene que ser sostenible. Y eso se tiene que hacer desde una discusión súper abierta, súper puntual, y pues son procesos que duran muchísimo. Así que cuando logramos tener un documento como este, que yo siento muy parecido a la Agenda 2030, por ejemplo, en el sentido de que son marcos de acción, marcos que son aceptados por una mayoría de países, lo que nos toca tras esos proyectos, tras esos procesos de discusión, lo que nos toca como sociedad civil, como personas comunes y corrientes de la población, pues es adueñarnos de esos documentos, hacerlos nuestros y poner a prueba pues, procesos creativos desde lo local para llevarlos a cabo, ¿no? O sea, la vida es muy cortita ya para empezar para seguir haciendo business as usual, o sea, para seguir los mismos procesos, la misma burocracia. O sea, ya nos toca salirnos de la cajita y empezar a idear mecanismos un poquito más creativos. Un buen paso, como bien subraya la iniciativa,
es la apropiación o desapropiación de las leyes que nos rigen. Por ejemplo, mi derecho favorito, porque soy muy ñoña y además de tener Avengers favoritos, tengo derechos favoritos. Mi derecho favorito es el libre desarrollo de la personalidad. Pero este derecho ya hasta está chueco, o sea, como chiste de papá. ¿Por qué? Porque creo que lo hemos sobreexplotado, o sea, lo usamos para todo, para justificar el uso recreativo de la marihuana, para justificar el derecho a la libre expresión, de matrimonio entre personas del mismo sexo, de cambio de identidad y razones sociales en caso de las personas trans, ¿no? Es decir, lo usamos como comodín para no nombrar las cosas como son, como ya nos decía Andrés. Un ejemplo padrísimo que él nos acaba de dar es que ya le pone nombre a las cosas como agravantes por odio, ¿no? Ese es un paso enorme para empezar a llamar a las cosas por su nombre. Otras cosas que se pueden hacer desde Naciones Unidas y adoptar como sociedad civil, si yo pudiera hacerle una carta a Santa y decir, esto estaría padrísimo que hiciéramos, sería seguir impulsando este tema de los embajadores y embajadoras de buena voluntad, pero en el plano local, ¿no? O sea, de una manera, de una lógica diversa a la que maneja Naciones Unidas. O sea, Naciones Unidas lo que hace es agarra a personajes muy públicos y los nombra o las nombra embajadoras de buena voluntad porque pues tienen una gran audiencia. Quizá podríamos adoptar una lógica inversa en donde personas normales como tú, como yo, podamos ser nombrados embajadores o embajadoras de buena voluntad, personas transexuales, homosexuales, bisexuales, asexuales, de todo, personas súper normales de a pie, y así crear una cultura de, ok, me nombraron embajador o embajadora de buena voluntad nada más por ser quien soy, y eso está padrísimo y eso puede inspirar a mucho más gente, ¿no? O sea, son como saques así, ándale, aquí Rafael nos dice queremos embajadores drag, totalmente, o sea, totalmente son el tipo de cosas que debemos hacer, ¿no? Visibilizar, normalizar y escoger a estas personas como representantes de la sociedad civil. Se me hacen como cosas, pues pensándole fuera de la cajita que podrían ser buenas ideas, ¿no? De repente hace falta mucho más presencia de Naciones Unidas en la calle y esta podría ser una manera para subsanar esos huecos. Muy bien, te agradezco mucho, Regina. Bueno, voy a agregar algunos comentarios porque me parece que yo hablo desde otra posición. Yo hablo desde la posición de sociedad civil. Yo milito desde hace muchísimo tiempo en organizaciones de sociedad civil y específicamente en una a la que le tengo mucho cariño, que es La Enchilada. La Enchilada es un colectivo de mujeres lesbianas en San Luis Potosí. Surge precisamente de la iniciativa de otras compañeras de visibilizar las problemáticas que atraviesan a las lesbianas. Y en ese sentido, me parece que si reflexionas o si me preguntan a mí, bueno, sociedad civil, ¿cómo le hacemos para apropiarte de las herramientas que pone la ONU a tus manos? Yo me parece que una cuestión muy importante, primero, y también es una invitación, aparte de la reflexión, es una invitación a las personas que nos siguen el día de hoy, es la organización colectiva. A mí me parece que la organización colectiva juega un papel crucial para la toma de decisiones y la creación de políticas públicas enfocadas a cada una de las necesidades de todas esas comunidades que conformamos el colectivo LGBTI. Eso creo que es algo que se tiene que rescatar y me parece muy importante. Yo sí creo que precisamente la colectividad puede hacer una incidencia muchísimo mayor que si solamente fuéramos las personas en lo individual. Aquí, como se dice, ¿no? Entre todos hacemos la fuerza, entre todas hacemos la fuerza. Y sobre todo porque favorece mucho una discusión democrática, es decir, favorece mucho un diálogo donde muchas experiencias, muchas voces se escuchen y evidentemente favorece mucho la reflexión y favorece mucho la toma de decisiones que favorezcan
en general y que visibilicen, bueno, las necesidades que cada colectivo tiene, ¿no? Los derechos que cada colectivo necesita que se reconozcan urgentemente. Bueno, pues vamos a continuar. Andrés, poniendo y regresando en algo que la maestra Olga ya puso sobre la mesa. ¿Qué hacemos para desheterosexualizar las políticas públicas? Sobre todo, y claramente, desheterosexualizarlas desde la función pública. Desde tu papel como funcionario público, ¿cómo hacemos? Bien, antes de responder, qué chido el nombre de la enchilada, me gusta mucho. Pero bueno, un poco aterrizando a la pregunta y también un poco como para ir, en inglés dicen wrapping up, no sé cómo expresarlo aquí en español, pero para ir cerrando un poco la reflexión, yo creo que hay una frase que a mí me encanta y que es clave: considerar a todas, ¿no? Tenemos que abandonar la visión de la política, y digo tenemos porque también nosotros luego tenemos esa visión, de ganadores y perdedores. La política no es ganadores y perdedores siempre. Las elecciones sí, la política no. Entonces, si tenemos estas narrativas constantes de combate, lucha, enfrentamiento, ¿no? Se enfrentan grupos, no sé, se enfrentan colectivos LGBT contra grupos antiderechos a las afueras del Congreso. O sea, tenemos una narrativa bélica para hablar de la política. Y eso nos aleja de cualquier posibilidad de construcción común, ¿no? Y voy a hablar de mi experiencia personal. Ahora, en 2020, estamos inmersos en la cultura de la cancelación, ¿no? Si tú en el 2005 pusiste un tweet, bueno, no existía Twitter en el 2005, pero si tú pusiste un post por ahí diciendo cualquier estupidez, ya cancelado en el 2020. A ver, o sea, ganadores y perdedores, ¿no? Buenos y malos, dicotómicos, ¿qué es? Binario, ¿no? Y de ahí viene un sistema binario de hombres y mujeres. O sea, es una lógica de pensamiento bien compleja que nos tiene atorados en conflictos bien, no van a poner adjetivos, en conflictos que deberíamos trascender, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a pensar en la política como un espacio para considerar a todas, ¿no? Todas cabemos, ¿no? La agenda pública, los intereses públicos no es pastel, o sea, no es, si quitas una rebanada se quedó un hueco vacío, ¿no? No es así, todas podemos estar consideradas dentro de una política pública. Entonces, partiendo de la pregunta de heterosexualizar, el mundo heterosexualizado no nos considera, ¿no? Yo pongo en las expresiones luego un ejemplo de decir, a ver, vivimos en un mundo en el que todos somos heterosexuales hasta que se demuestre lo contrario. Un ejemplo de esto es, si yo me subo a un taxi, así con mi camisa floreada, el taxista me va a decir, ¿qué hubo, joven? ¿Ya va con la novia? ¿No? Porque asumimos que un hombre tiene novia, ¿no? Porque asumimos que una mujer tiene novio, ¿no? Porque no consideramos que hay un sinfín de posibilidades y que todas podemos ser diferentes, ¿no? Entonces, tenemos que partir de ahí, empezar a considerar a todas y considerar todas las posibilidades que todas tenemos, ¿no? Como concepto abstracto. Y esto va muy enfocado, o esto tiene que ser una parte de un cambio cultural, ¿no? Y ahí sí es un poco lo que, o sea, encaminado al tema de la Carta de Derechos Culturales, tenemos que empezar a promover una identidad diversa. Nuestra historia, hasta hace muy poco, no nos consideraba a las personas de la diversidad, ¿no? A pesar de que hemos estado siempre, a pesar de que hemos estado desde antes de la llegada de los españoles, ¿no? A pesar de que hay un montón de registros históricos de nosotras, no hemos sido consideradas, por ejemplo, en la cultura, ¿no? ¿Hay un fanzine de la historia LGBT de San Luis Potosí? No sé, ¿no? Quizá no, ¿no? Quizá nadie se ha dado la tarea de considerarnos como parte importante de la identidad de nuestro municipio, ¿no? Esta idea de considerar a todas aplica al tema de política que quieran hablar, ¿no? Y creo que es un poco o sea, estamos en medio del proceso electoral gringo, ¿no? Que es paradigmático por estas dos visiones alternativas del mundo, ¿no? Una campaña de Biden mucho más incluyente, que habla de nosotras, o sea, que busca reconciliar una nación que se perdió en la confrontación, en la polarización.
Y en México no estamos muy lejanos a eso, ¿no? Cada vez los temas públicos se polarizan en fifís y chairos, conservadores y demócratas, ¿no? Dicotomías, binario. Así entendemos el mundo, ¿no? No entendemos el mundo como un universo de posibilidades. Entonces, en ese sentido, sí tenemos que cambiar mucho el enfoque con el que trabajamos. Obviamente, no vamos a tolerar negación de derechos, no vamos a tolerar violencia, no vamos a tolerar un montón de cosas, pero no podemos pensar que los aliados o los progres y los ultraconservadores nacimos progres y ultraconservadores, ¿no? Todos podemos transitar de un lugar al otro y hay que entender cambiar este enfoque de combatir al otro por un enfoque de construir con el otro, ¿no? De educar al otro. En el ejemplo que ya ponía del decreto, del reglamento de registro civil, para mí es una experiencia personal súper bonita, es un trabajo de un año completo al interior de la administración, es decir, hay un trabajo de años de organizaciones de la sociedad civil que me toca a mí cachar desde una trinchera institucional y me toca llevar de la mano a abogados de 50 y más que no entendían, no creían, no querían estos asuntos, ¿no? Y hoy, justo antes de estar en esta charla, vengo saliendo de la oficina y ellos estaban emocionados con lo que estaba pasando, ¿no? En un año, alguien a quien había que combatir se convirtió en un aliado. Y eso es a veces lo que olvidamos, ¿no? Y eso es un poco también lo que por ejemplo, Human Rights Campaign está hablando de Biden. Joe Biden en los 80s votó en contra del matrimonio igualitario. Joe Biden hoy es el candidato más progresista para la agenda de la diversidad sexual que ha habido en la historia de Estados Unidos, ¿no? Si lo canceláramos por lo que dijo en los 80s, nos estaríamos limitando a la posibilidad de tener una incidencia importante a ese nivel, ¿no? Al nivel presidente de Estados Unidos. Entonces, creo que eso tenemos que empezar a aprender, ¿no? Quitar conceptos bélicos de combate, de enfrentamiento de nuestra narrativa y empezar a adoptar una narrativa que considere a todas y que reconozca ya desde el área de la cultura que nuestra identidad es diversa, ¿no? La palabra identidad en México la asociamos con grupos originarios. ¡Ay, qué bonito el papel picado, la identidad! ¿No? ¡Ay, qué bonito el huipil, la identidad! No, la identidad también es la enchilada, ¿no? La identidad también es las personas que han, ¿no? O sea, el drag, por ejemplo, lo decían aquí en los comentarios. La explosión drag que ha tenido la ciudad de Guadalajara, por ejemplo, los últimos 3 años, pues es un proceso cultural interesantísimo y que aborda un montón de otros temas, ¿no? Y que justo hoy en día pues hay un esfuerzo, sea pequeño, sea mucho, para que sea considerado como una expresión cultural, ¿no? Entonces, se permite o se propicia que esas expresiones se den en el espacio público, ¿no? Tuvimos un festival cultural. Te voy a interrumpir un momento, discúlpame mucho, pero el tiempo se nos va acabando. Entonces, mira, como veo que precisamente has abordado otra de nuestras preguntas detonadoras, ¿les parece que hagamos lo siguiente? Nos quedan un poquito, más o menos 20 minutos. Vamos a dar este tiempo, yo les voy a poner sobre la mesa una pregunta encaminada específicamente a los derechos culturales de la comunidad LGBTI y sobre la cartilla. Y luego vamos a abrir un pequeño panel para las preguntas y comentarios que surgieron. Igual, al igual que Regina, te voy a pedir si dejas ahí algún contacto, correo electrónico, por si hay alguna otra duda y se quieran comunicar directamente con ustedes, pues los puedan hacer. Entonces, ¿les parece que hagamos respuestas de 2 minutos? Excelente. Bueno, les voy. Silenciaste el micrófono. Disculpe. Va. ¿Qué papel creen que considera la cultura en torno a los derechos LGBTI+? Y, por otro lado, ¿qué expectativas puede tener la comunidad LGBTI+ de San Luis Potosí sobre una cartilla o una carta de la ciudad de San Luis Potosí por los derechos culturales? ¿De acuerdo? Entonces, ¿te parece bien si empezamos contigo, Regina? Yo te hago una sí cuando se acabe el tiempo. Ok, sí, me avisas.
Bueno, retomando un poquito en donde se quedó Andrés, y creo que para dónde iba, yo creo que hay que diferenciar muy bien esas dos concepciones de cultura para saber primero de qué estamos hablando, ¿no? Estas concepciones que tenemos tan arraigadas en el imaginario colectivo como mexicanos y como mexicanas. Una es la cultura que adopta o que engloba la idiosincrasia, las tradiciones, las costumbres, esa que llamamos la mexicana, ¿no? La del papelito picado, los altares o tal. Pero la otra concepción es precisamente el conducto expresivo de quiénes somos, nosotras y nosotros, y cada quien. La primera creo que ha jugado muy en contra de la comunidad LGBTI, y lo que es más, creo que ha lastimado los derechos de las minorías históricamente y repetidamente. A veces, y esto es importante decirlo, lo que se hace en nombre de las tradiciones es lo que más daño hace, porque de repente repetimos patrones sin cuestionarnos. O sea, el ejemplo más simple y más sencillo es el fútbol, ¿no? Que está súper arraigado en la cultura mexicana, que podríamos decir cultura, ¿no? Y pues ¿cuántos años llevamos como país gritando insultos homofóbicos a los porteros? O utilizando las diferentes versiones de la palabra homosexual para describir algo débil o algo negativo. Creo en esa misma lógica que la cultura como forma de expresión juega un papel importantísimo. Yo admiro mucho, por ejemplo, lo que está pasando ahorita en Nigeria. En Nigeria tienen un problema tremendo de violencia y como mexicanas. Una es la cultura que adopta o que engloba la idiosincrasia, las tradiciones, las costumbres, esa que llamamos la mexicana, ¿no? La del papelito picado, los altares o tal. Pero la otra concepción es precisamente el conducto expresivo de quiénes somos, nosotras y nosotros, y cada quien. La primera creo que ha jugado muy en contra de la comunidad LGBTI, y lo que es más, creo que ha lastimado los derechos de las minorías históricamente y repetidamente. A veces, y esto es importante decirlo, lo que se hace en nombre de las tradiciones es lo que más daño hace, porque de repente repetimos patrones sin cuestionarnos. O sea, el ejemplo más simple y más sencillo es el fútbol, ¿no? Que está súper arraigado en la cultura mexicana, que podríamos decir cultura, ¿no? Y pues ¿cuántos años llevamos como país gritando insultos homofóbicos a los porteros? O utilizando las diferentes versiones de la palabra homosexual para describir algo débil o algo negativo. Creo en esa misma lógica que la cultura como forma de expresión juega un papel importantísimo. Yo admiro mucho, por ejemplo, lo que está pasando ahorita en Nigeria. En Nigeria tienen un problema tremendo de violencia de la policía, ¿no? El SARS, que es como la policía que se ha encubierto con aspecto civil y ha llegado a asesinar a la juventud así sin más. Lo que hizo la juventud de Nigeria por primera vez en la historia es dejar atrás diferencias étnicas, diferencias raciales, diferencias políticas, diferencias de orientación sexual, para unirse todos como juventud, todos y todas, y hacer manifestaciones, pero manifestaciones a través de la cultura. O sea, no sé si han tenido oportunidad de ver los videos, pero se están manifestando en las plazas con batucadas, con expresiones artísticas, con pintura. Es decir, todos y todas se unieron para decir, a ver, ¿qué tenemos en común? Pues la expresión cultural, independientemente de cuál sea tu expresión cultural y mi expresión cultural, así se están manifestando, y creo que eso está padrísimo. En resumen, con eso, creo que debemos utilizar a la cultura como vehículo común para volver a encontrarnos y sabernos iguales a pesar de las diferencias. Incorporando un poco otra vez la perspectiva internacional a la pregunta, me preocupa, por ejemplo, que la cultura no sea uno de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Lo que significa que debemos transversalizarla para alcanzar el progreso común también en temas LGBT. También esperaría, por ejemplo, de la Carta de San Luis, esperaría que se visibilice puntualmente
otra vez con nombre y apellido, a autoridades responsables que están fallando en poner en marcha mecanismos tanto culturales como de avance en derechos humanos a favor de las comunidades LGBT. Muchas veces el ejercicio cultural no se juega en cancha pareja. Un ejemplo es en Jalisco, por ejemplo, que por muchísimos años, casi toda nuestra historia como estado, en Guadalajara como ciudad, tuvimos la rotonda de los hombres ilustres, en donde nada más teníamos hombres ilustres, como si nada más los hombres hubieran sido las personas que abanderaran la cultura, ¿no? Como que si nada más ellos escribieron, nada más ellos avanzaron temas importantes culturales, ¿no? Creo que ya le cambiaron el nombre a personas ilustres, pero seguimos viendo esculturas de puros hombres. El punto es el mismo, se vulnera desde las definiciones y desde la misma cultura a minorías. Así que como piso mínimo para esta carta, pues yo esperaría que esta declaración no fuera regresiva y que no repita o no aliente patrones culturales que han sido históricamente muy dañinos. Sobre la perspectiva específicamente que debería imprimirle la comunidad LGBT, pues es justamente lo que debe ser la cultura. ¿Y qué es la cultura? Pues transgresora. En ese sentido, hay mucho que aprenderle a la comunidad LGBT de esta lucha histórica, de la valentía de quienes rompieron techos y esquemas antes que nosotros, de hacer suyos colores prohibidos y formas prohibidas, y amores prohibidos y banderas nuevas. Así como lo ha hecho el surrealismo históricamente, la comunidad LGBT ha sido capaz de construir nuevos mundos. Mundos, por ejemplo, en el que hoy Andrés y yo habitamos, o sea, en el que podemos levantar la voz más o menos libres, y digo más o menos libres porque todavía existe el miedo y todavía lo hacemos muchas veces desde el miedo, pero sabemos que el miedo ya no debe ser excusa, ya no puede ser excusa. Muy bien, te agradezco mucho, Regina. Si no, no alcanzamos a cerrar. Te agradezco. Igual, yo espero que ya las dudas pues ya sean resueltas por otra vía. Andrés, igual, misma pregunta, brevemente, ¿qué expectativas podríamos tener la comunidad LGBTI de San Luis Potosí respecto a esta carta cultural? Un poco voy a ser muy breve, pero en los años en los que yo nací, gobernaba Guadalajara un alcalde que se llamaba Gabriel Covarrubias. En ese entonces, los activistas y las activistas que habían empezado con el movimiento LGBT 10 años después de su consolidación, estamos hablando de por ahí del 91, 92, lograron que la ciudad fuera sede del Congreso Internacional de ILGA, la Liga Internacional de Gays y Lesbianas, ¿no? Un congreso internacional bastante importante que solo se había llevado a cabo en países anglosajones, ¿no? El alcalde de Guadalajara, otros alcaldes de la zona metropolitana, la Asociación de Hoteleros y Restauranteros, iniciaron una campaña para desincentivar que se llevara a cabo este congreso. Y dentro de esa campaña hubo una declaración del alcalde que decía que si bien él no podía prohibir que se llevara a cabo el evento, no iban a garantizar condiciones de seguridad porque era un evento contrario a nuestra cultura, ¿no? En ese momento, desde el poder, desde el ayuntamiento, se estaba declarando cuál era nuestra cultura, ¿no? Una cultura que él denominaba católica, ¿no? De buenas costumbres. Entonces, sí hay un papel desde el Estado que puede influir en qué entendemos por cultura, ¿no? Claramente, esa visión de la cultura no es lo que era, porque había un movimiento social y cultural que estaba proponiendo una vida alternativa para la ciudad, ¿no? Entonces, eso, o sea, desde el poder, ¿no? Desde el ayuntamiento, desde la Dirección de Cultura, reconocer que las personas de la diversidad sexual somos parte de la cultura, ¿no? ¿Qué esperaría yo de la Carta de Derechos Culturales? Reconocimiento explícito de las expresiones de la diversidad sexual como parte importante de la vida cultural de nuestra ciudad, ¿no? En su caso es San Luis Potosí, ¿no? Y cierro un poco la reflexión con dos palabras claves. Una, visibilizar, que es lo que sí en este momento tienen en sus manos con la Carta de Derechos Culturales, que dentro de esa carta se trace un horizonte hacia un cambio cultural que nos permita ocupar, ¿no? Creo que, bueno, ahorita estoy un poco ansioso por las elecciones de Estados Unidos y he estado viendo, hay una institución que sigo que se llama Victory Fund, que da seguimiento a candidatos LGBT, y en varios estados han ganado primera vez congresistas transgénero, por ejemplo, ¿no? Ya estamos hablando de ocupar espacios, ¿no?
San Luis Potosí, sin entrar en matices políticos, tiene un ejemplo interesante, el Mijis. ¿Qué pasó cuando el Mijis tomó protesta? ¿Por qué fue tan fuertemente cuestionado por su apariencia física? ¿No? No por su postura política, no por sus iniciativas, por su apariencia física, ¿no? ¿Y qué aprendemos de esos procesos? ¿Qué aprendemos de lo que la gente dijo del Mijis, ¿no? Hace un par de años. Entonces, que esta Carta de Derechos Culturales nos visibilice, nos ayude a cambiar para en un futuro ocupar los puestos también de decisión pública. Excelente, te agradezco. Bueno, por aquí también tenemos algunos comentarios. José Alvarado nos comenta, la tesis del doctor Marco Villa de las identidades peyorativas hace un recuento de la historia de los homosexuales desde la primera mitad del siglo XX. Alejandra Pérez, lo que dice Andrés respecto a la cancelación resulta interesante, ya que considero que cosas del pasado no se pueden juzgar con ojos de hoy, así como las cosas de hoy sí deben ser analizadas y no normalizadas a los conocimientos y enriquecimiento cultural que ya se ha visibilizado. Y ahí me gustaría mucho terminar con una pregunta que me parece varias personas la pusieron ahí. Vamos a procurar ser breves y no sé si todavía está aquí la maestra Olga, si nos pudiera también apoyar con una aquí ando. recomendación. Desde sus propias experiencias, ¿cómo consideran ustedes o cuál consideran ustedes que sería el camino para que, y yo creo que vamos a generalizarlo, en San Luis Potosí, municipio, y me parece que no solamente aquí, sino en cualquier municipio de México, se pudiera materializar una coordinación, una entidad, una oficina encaminada al tema o al trabajo exclusivo con población LGBTI+. No sé a quién le gustaría contestar primero. Bueno, ¿qué les parece si empezamos con la maestra Olga? Justo hace un rato me hacía este cuestionamiento pensando en nuestra actual administración municipal, pero creo que, bueno, independientemente de que se puedan crear o no estos organismos, creo que es importante hablar de este marco institucional que tenemos. Es decir, ya tenemos otras instituciones también que pueden tener esta labor y pueden ser garantes precisamente de propiciar que los derechos no sean este anhelo y sino más bien sean este ejercicio pleno. Entonces, me parece que también habría que anclarlo, como lo decía esta Regina Arauz, desde esta visión internacional, decir, bueno, si la administración municipal, sea cual sea la circunscripción o el municipio, pues, tiene este compromiso que tiene que tener, como cualquier otra autoridad, con los derechos humanos, entonces realmente cuestionarse cómo se está transversalizando, se está haciendo también una visión interseccional de los derechos humanos para aplicar las políticas públicas. Y creo que un punto clave, y creo que lo estamos viendo incluso con ejercicios que tienen cabida en nuestro municipio, como en la instancia de las mujeres, es el anexo presupuestal. Sin esta creación del marco institucional como músculos, por así decirlo, una mandíbula, y sin dientes, que sería, por ejemplo, el presupuesto, no tiene caso que esté el organismo, o sea, tiene que estar el organismo diseñado de todo. Entonces, el fortalecimiento de las instituciones para la exigibilidad de los derechos es fundamental y tiene cabida desde pues la reglamentación aparejada a todo el marco constitucional que ya conocemos en materia de derechos humanos, pero también con un andamiaje de sanciones o no sanciones, pero sí que tenga como ciertas consecuencias y como decían, que sean vinculantes, que puedan tener este carácter, porque si no, pues van a ser organismos que solamente emitan pues cuestiones que no van a trascender. Y de hecho, se los comento desde la visión de la Coordinación Municipal de Derechos Humanos, que ha sido fortalecida poco a poco en esta administración,
pero creció o nació sin mucha fuerza y es en lo que estamos. Necesitamos fortalecer su reglamentación, su vinculación interinstitucional y también sus atribuciones para que realmente tenga la fuerza que merece y hacer lo que le corresponde hacer. Entonces, hay mucho que hacer con muchas instituciones, sea la vía de crear nuevas o sea la vía de fortalecer las que ya están. Pero bueno, el punto son los derechos humanos. Muy bien, muchas gracias. Yo brevemente, Andrés, adelante. exíjanlo. Excelente. Vienen las elecciones y pensamos siempre en los candidatos a diputado, a diputada, preguntamos por el matrimonio igualitario. Ya, dejemos un poquito al lado la agenda legislativa, ¿no? No que no sea importante, y pensemos en los gobiernos ejecutivos. Pocas veces, no que nunca, pero pocas veces hay planteamientos concretos de organizaciones de la diversidad hacia el gobierno ejecutivo. Y yo lo veo en Jalisco, o sea, a pesar de que yo estoy en el gobierno ejecutivo, aún las organizaciones están muy enfocadas en el Congreso. A ver, hay que seguirle dando de palos al Congreso hasta que avancen los temas, pero también hay que darle de palos al ayuntamiento y al gobierno del estado. Entonces, muy sencillo, mándenle un oficio al día a su alcalde pidiéndole, quiero una dirección de diversidad sexual, punto. Y al día siguiente, quiero una dirección de diversidad sexual, punto. O sea, pensamos que eso no tiene valor, pero sí lo tiene, ¿no? Entonces, empiecen a exigirle a su gobierno estatal y a sus gobiernos municipales eso a través de oficios. Y dos, cuando vengan las elecciones, que vienen el próximo año, hagan un planteamiento muy concreto. Si van a reunirse con candidatos, o si van a hacer foros, o si van a hacer cosas, pongan eso sobre la mesa, ¿no? Les pedimos luego, no sé, pasa en la agenda pública, ¿cuál es la agenda LGBT? Son los cuantos que se quieren casar. No, a ver, vamos dejando el matrimonio igualitario de lado, porque ya por la corte y ya un poco es un tema, sí es simbólico, pero ya nos podemos casar y vamos poniendo planteamientos muy concretos. ¿Qué queremos? Presupuesto. ¿Qué queremos? Políticas. ¿Qué queremos? Oficinas, ¿no? ¿Qué queremos? Personas LGBT en puestos, ¿no? A nivel direcciones, queremos personas abiertamente LGBT, ¿no? Entonces, eso, o sea, exíjanlo, hagan un planteamiento. Cuando lo logren, aquí tienen mi correo, con todo gusto les facilito unos meses de trabajo pasándoles diagnósticos y compartiendo la experiencia que tuvo acá, ¿no? Entonces, también si ya en Jalisco se abrió esta oficina, si yo me la he peleado los últimos 2 años entendiendo por dónde darle a este asunto, si de algo puede servir mi experiencia para ustedes, organizaciones, activistas, funcionarias en San Luis Potosí, yo he encantado de compartir un poquito de lo que he aprendido en estos años. Excelente, te agradecemos mucho, Andrés. Regina, ¿te gustaría agregar algo más? No, yo creo que la perspectiva de Andrés y de Olga como funcionarios y funcionaria pública creo que es suficiente, y por dos a todo lo que dijeron, incluyendo exigir mecanismos, exigir que se cumplan también, ¿no? Porque el andamiaje está, entonces hay que empujarle nada más. Excelente. Muy bien. Bueno, antes de despedirme me gustaría decirle a Andrés que precisamente el nombre de la lenchilada surge primero de que a las lesbianas peyorativamente nos dicen lenchas, ¿no? Y nosotras nos hemos reivindicado. Y la enchilada, porque en San Luis Potosí, y lo contextualizamos, es la tierra de las enchiladas, ¿no? Entonces, por eso somos la enchilada. Bueno, pues vamos a cerrar esto. Quiero agradecer muchísimo a Regina Arauz, a Andrés Treviño, a Gerardo, a Cecilia, a Olga, que nos acompañaron el día de hoy, y también a todas las personas que nos escucharon y nos vieron desde sus redes sociales. Les agradezco mucho, pero no me quiero ir sin antes recordarles que este ciclo de charlas en torno a derechos culturales, diversidad, expresión e identidad de género van a continuar. La siguiente charla será el día 5 de noviembre en punto de las 6 de la tarde, horario de San Luis Potosí, y llevará por título Revisión de la campaña #Cultura del Amor, parte de iniciativa Libres e Iguales. Estarán como invitadas Lady Ortega y Aislinn Gutiérrez, y moderará Luis Fernando Agundis. No se lo pierdan, continúen con nosotros, suscríbanse para que puedan acceder. Y bueno, por aquí también en el chat quedaron los datos de Regina y de Andrés, y todos los datos en torno también a Libres e Iguales. Entonces, seguimos en contacto. Que tengan una muy bonita noche, descansen
y nos seguimos viendo. Adiós.